la gente ha menospreciado la Biblia, han dicho todo, en todo momento, hasta lo curioso es que los indoctos oyen un tema y critican y se convierten algunos hasta enemigos de Dios tratando de aprenderse un textito para atacar o decir que la Biblia se contradice y no tienen reparo en opinar sin tener el menor conocimiento. No saben que están atacando directamente a la, a la voz directa de nuestro Dios, que es un libro realmente divino, donde nos da toda la información. Es la manera en cómo Dios se comunica y se ha comunicado con el hombre en todos los tiempos. Y si nosotros supiéramos el gran tesoro que tenemos en nuestras manos cuando tenemos una Biblia, si supiéramos que el solo abrir la Biblia, gran cantidad de ángeles viene a posarse alrededor. Y cosa contraria, si tú lees un libro de ocultismo y todo, seguramente te vas a llenar de ángeles, pero del otro, del enemigo. Y entonces esto, sabiendo que contamos con que hay ángeles, sabemos que tenemos un ángel protector de cada uno de nosotros y que muchos ángeles están a la guarda de cuando somos siervos de Dios y el enemigo nos quiere atacar. Si, como lo hemos leído, si se develara el panorama y se pudiera iluminar la situación como cuando prendes la luz y vieras la batalla campal que hay entre los ángeles de Dios cuando un siervo quiere servir y cuando lo quieren destruir los ángeles del mal, estaríamos mucho más agradecidos con nuestro Dios. Pocos hemos entendido la profundidad que tiene este libro sagrado que es nuestras Biblias. El enemigo ha tratado de destruirlo, han tratado de destruir la Biblia después de las persecuciones, como hemos dicho aquí con Nerón y a través de toda la historia. Siempre el enfoque fue destruir la Biblia, siempre la quisieron prohibir, quedó prohibida ahí en el Concilio de Trento en 1546. Las persecuciones eran por tener algún capítulo, algún libro de la Biblia y el caos más grande fue en la Revolución Francesa, donde a cualquiera que invocara a Dios, cualquiera que tuviera Biblia o orara o rezara, era pasado a la guillotina. Entonces esto no es la excepción. ¿Por qué? Porque Satanás sí sabe la profundidad de este libro y ahorita vamos a ahondar el detalle que es la Biblia, el estudio de nuestra mente y a través del estudio de la Biblia nos puede sesgar a un conocimiento más profundo de lo que Dios nos quiere mostrar de las mansiones celestiales, cómo es la vida allá, qué es lo que podemos obtener, todos estos eventos que nos preparan y nos dan gran sabiduría, gran conocimiento. Por eso puedes ver que el supuesto estudiado en con los fines de Satanás, en las escuelas de Satanás, que ellos le llaman la UNICEF y estas son instituciones de educación mundial y que tienen adoctrinados a todos nuestros gobiernos y que nos han metido en nuestros libros de texto espiritismo, rituales, invocaciones a los brujos, a los chaneques que vienen en los libros hoy día y que además traen homosexualidad, perversión, ateísmo, los engaños de la evolución y los dinosaurios y toda la clasificación como si lo hubieran visto. Todo ese engaño no es más que la escuela de Satanás donde nosotros nos educamos y los que supuestamente tienen estudios superiores, pues finalmente son los más analfabetos en la vida real. En la vida real puedes encontrar a alguien que no fue a la escuela y que sabe Biblia y tiene un conocimiento superior al que haya ido a estas instituciones, lo cual nos ha extraviado en nuestros conceptos. Sin saberlo podemos ser espiritistas y creer en los ángeles y espíritus, y que nos comunicamos con el más allá y que vienen y nos cuidan y las hadas madrinas y todas estas cosas perversas que han metido en las mentes y que hacen que nos alejemos más de nuestro Dios y perdemos el camino realmente trazado para nosotros. Yo recuerdo mi madre nos decía que la Biblia, cuidado y le pusiéramos, la maltratáramos, la aventáramos o le pusiéramos un objeto encima de la Biblia. Y era el cuidado que teníamos de la Biblia.
había que leerla y había que entenderla, pero el otro lado de la moneda es, en el catolicismo le prenden una vela y la ponen ahí cuando la Biblia no es para adorarla, es para estudiarla. Entonces, si supiéramos las profundidades que hay de conocimiento y que nunca alcanzamos a obtenerlos, porque no forzamos nuestras mentes, porque nosotros empequeñecemos nuestra mente cuando Dios nos dio una capacidad intelectual gigantesca que nosotros podemos acrecentar. Nos dio toda la maquinaria para poderla usar y nosotros, al no entender qué tenemos enfrente, podemos tenerla de adorno y no estudiarla. Tenemos que profundizar, que entender qué es lo que Dios nos quiere dar a entender y encontraremos grandes verdades, engrandeceremos nuestra mente, conoceremos más de Dios, estaremos en comunicación directa con nuestro Dios Padre a través de todos los mensajes que nuestro Señor Jesucristo trajo a través de estos 40 personajes grandes que escribieron la Biblia en todos los tiempos y que nosotros no hemos alcanzado ni siquiera a profundizar una mínima parte de lo que ahí nos quieren decir. Hoy día la ciencia aumentó, tenemos más acceso y da gusto verdaderamente que día con día, cuando uno pone atención en estos temas, uno va engrandeciendo ese conocimiento y pues ya no tan fácil te engañan. Es muy precioso encontrar temas como, como los que vimos cuando descubrimos Daniel, que los reinos antes de Cristo pues era Egipto, después vendría Babilonia y exactamente en el 608 entra Babilonia, en el 538 entran los medos y los persas, en el 331 entran los griegos, en el 168 entra Roma y cuando dice, caray, qué exactitud de imperios que gobernarían la tierra antes de Cristo, y además dijo que Roma, esa bestia destructora, estaría hasta el tiempo del fin. Y hoy sabemos, no nos engañan, que si Rusia, que si China, no, todos sabemos que Roma controla esos países y que se está valiendo de su brazo armado, que es la bestia que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón ya hoy día. Ya sabemos que son los Estados Unidos. Es todo un conocimiento que el supuestamente educado no conoce. Nosotros sí. Hay otro tema que hemos platicado aquí, que es un engaño a través del libro de Zacarías 12, donde dice que Dios, la Jerusalén sería reedificada y sería habitada nuevamente por el pueblo de Jerusalén. Y que además vendrían pueblos que estarían en contra y que nadie pondría contra Jerusalén porque Dios los destruiría. Conociendo este capítulo, entendamos los que sabemos de lo que ahí se habla, pues que se estaba hablando de la Nueva Jerusalén, pero no de una Nueva Jerusalén, porque esta Jerusalén que fue desechada por Dios, no conocieron el tiempo de su visitación, su tierra quedará desierta y no quedará piedra sobre piedra. Eso fue el dictamen que Dios dio en Lucas 19:42 y Lucas 13:35. Entonces, Dios dijo que eso serían desechados. Entonces, nosotros no nos engañan porque ahí está el conocimiento y armaron un show acerca de este capítulo de Zacarías 12, donde era un pueblo. O sea, ¿quién era este pueblo de Israel en 1967? Bueno, venían de una persecución, de unas matanzas, vejaciones, perdieron su familia, perdieron su dinero a través de la banca con los Rothschild, no traían dinero y les pusieron ahí como refugiados dentro de un pueblo de Palestina, que por cierto los palestinos siguen indignados, y fueron puestos ahí con 20,000 kilómetros cuadrados donde pusieron su habitación. Y entonces, basados en Zacarías 12, bueno, tenían 18 años de que habían llegado en 1948 y no llegaron todos juntos, iban llegando en camadas, los refugiados que habían quedado en todos los países cuando iban huyendo, en Polonia, en Austria, en Hungría, en la propia Rusia, y fueron llevados a ese lugar, los que se identificaron como judíos. Y entonces tenían del 48 al 67 ni 20 años, 18 años, y resulta que eran una potencia militar, según lo que quisieron denotar,
fueron reunidos en la operación Foco, así le llamaron. Es una guerra de 6 días. Israel acabó con 10 países en 6 días. Y entonces llega Egipto, llega Siria, Palestina, llega Libia, llega Irán, Irak, y todos atacan y en 6 días les destruye sus ejércitos y ganó, porque así decía el capítulo 12 de Zacarías. Y entonces cuando uno dice, eso no es cierto, pero la gente, los historiadores, pues te pueden engañar, pero a nosotros Dios nos da un conocimiento superior y esa es una farsa. Y después les platico en otro momento lo de Irán, estos elamitas, hijos, nietos de Noé, hijos de Sem, que son los que ahí habitan, cuáles son los móviles que hacen que estos señores vayan a invadir Irán y los motivos, pero lo platicaremos después. Hoy día nos vamos a concentrar en este bello estudio de la Biblia, el estudio de la Biblia y la mente, porque estos oráculos divinos quisieron desviar la atención, que el oráculo de Delfos, los oráculos modernos, y no es otra cosa más que santería, y los oráculos divinos es el tarot y van a que les adivine, la ouija, el oráculo de Delfos allá en Grecia, que un sacerdote recibía la información de los dioses y les decía lo que tenían que hacer, pero es el engaño de Satanás. Nosotros tenemos los oráculos divinos, que es la Santa Biblia, que nos informa todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que ha de venir. Entonces, cómo debemos comportarnos, cuáles son las normas de vida, las normas de moralidad, cómo alcanzar un conocimiento superior. Esto es lo que tenemos que comprender a qué se refiere cuando tenemos una Biblia. Esto nos debe invitar al estudio de la Biblia con seriedad y buscando esforzarnos, crecer nuestras mentes, porque si nosotros la dejamos pequeña y leemos como si fuera un libro común, si no pedimos la dirección de nuestro Dios, pues no podemos comprender las profundidades del conocimiento que Dios permitió que hoy la ciencia aumentara en este rubro. Es decir, que podamos comprender mejor. Ya hay mucho lugar donde podemos acudir y nuestra mente se puede abrir. Hoy día causa tristeza ver a los grandes analistas políticos que estudian ciencias políticas internacionales y que dan sus acuerdos, y lo que viene es irrisorio, no en burla, sino de pena. Es decir, qué desvío de sus mentes, teniendo tanto estudio los grandes eruditos, que historiadores como el español y el chileno, que se llaman Jorge, pues tienen tan extraviadas las mentes, conociendo tanto de la historia y quién controla el mundo, nada menos porque no han querido acercarse a Dios. Ese es el motivo, que esta gente se ha extraviado sus mentes, y nosotros tenemos el privilegio, debemos aprovecharlo. Entonces tenemos que buscar realmente a Dios y poder comprender la profundidad de estos temas. Entonces, ¿cuál es el fundamento de todo estudio? Dice, la palabra de Dios debe ser el fundamento de todo estudio. Las palabras de la revelación debemos tener el detalle de estudiarlas cuidadosamente. Apelan tanto al intelecto del corazón y lo fortalecen. Y entonces, tanto al intelecto como al corazón. Al corazón es al sentimiento, a las profundidades de nuestra mente, a lo que domina nuestras pasiones realmente, nuestra verdadera comprensión. Se requiere el cultivo del intelecto para que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios con nosotros. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene con su pueblo? ¿Cuáles son las guías? Es un privilegio realmente. Cuando uno llega a un lugar donde se va a desarrollar ciertos eventos y uno no lee la guía, anda uno extraviado. Y en la vida es así. Si nosotros no leemos esta gran guía que Dios nos dio y que tenemos manera hoy día de entender muchos textos que antes no se entendían, buscándole en la gran información que dejaron los pioneros, en particular la mensajera del Señor, que muchos la tienen a un lado, deberíamos esparcirnos para conocer más. Dice, no puede ser descuidada el estudio de la Biblia por los que son obedientes a los mandamientos de Dios. Dios no nos dio las facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares o frívolos, dice. Dice, Dios da
un mejor entendimiento y quiere darnos una fortaleza de los principios básicos. Dice, este conocimiento, al ser recibido las verdades de la Biblia, enaltecen la mente y el alma. Si se apreciara debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitaría para resistir las tentaciones. Dice que si nosotros tenemos tentaciones, si nosotros supiéramos salmos y proverbios y los recitáramos, alejaríamos completamente a los ángeles del mal, a la incitación de hacer el mal. Tendríamos mucha más protección. La única guía verdadera que tenemos, pues, es la Biblia. El familiarizarnos con las Escrituras agudiza la capacidad de discernimiento, nos hace más sensibles, más receptivos, con una mejor percepción de las cosas. No tan fácil uno se vuela en lo que la información que nos llega, sino que nosotros tenemos mayor capacidad de discernimiento. Dice, la Biblia es la palabra del Espíritu que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único verdadero guía de los asuntos de la fe y de la práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero. Entonces, por eso hay tanta gente que no tiene control de su mente ni su corazón y su intelecto no progresa, porque realmente no tienen como consejero a la palabra de Dios. Todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria. ¿Cómo? Nos está pidiendo una conversión, una santificación, nos está pidiendo ser colaboradores, nos está invitando a la obediencia para poder pedir. Dice la palabra de Dios que no cree que está uno santificado con guardar el sábado, y dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si tú guardas mis mandamientos, puedes pedir las cosas que quieras, como viene descrito en Juan 15:7, en Juan 14:21, en 1 Juan 3, versículo 22. Ahí habla de que sí nos lo va a dar, pero si obedecemos a sus leyes, si guardamos sus mandamientos, no por creer, no por tener fe. La fe la tiene uno que manifestar con las obras de la ley, no con las obras de caridad propiamente. Nos pide caridad, pero eso nos salva, lo ha dicho. Y la gente quita las obras de la ley por las obras de caridad. Y no, se estaba hablando de las obras de la ley. Entonces tenemos que recurrir a la obediencia para que esas obras de la ley pues nos justifiquen por esa fe, realmente que se puede manifestar esa fe en esa obediencia. Vamos a obtener al estudio de la Biblia una educación superior. Entonces dice, Satán controla a quienes no leen la Biblia. Entonces nosotros tenemos que buscar esa protección. Si al abrir la Biblia sabemos que hay ángeles en nuestro alrededor, imagínate si estamos dispuestos a pedirle a Dios su dirección, postrados de rodillas, de decirle, guíame Señor, hazme comprender más los textos que no entendí. Y si vuelves a leer Isaías, y vuelves a leer Jeremías, y te vas al Nuevo Testamento y Mateo y Marcos y tantas cosas que ahí se anunciaron, habrá una comprensión gigantesca cuando uno pide la dirección. Realmente nos estamos privando de las amonestaciones de vida que nos han estado dando y podemos ser engañados por estos vientos de doctrina que calan hasta los huesos a la gente que los acepta y no tiene las raíces bien fijas. Realmente el engaño se va a multiplicar, los grandes pastores que hablan bonito pueden engañar y realmente pues nosotros podemos quedarnos pequeños y no crecer en el evangelio. Dice que no se puede adquirir una educación superior a la que fue dada a los primeros discípulos, la cual nos es revelada por la palabra de Dios. Dice, adquirir la educación superior significa seguir implícitamente la palabra. O sea, esto es educación, entenderlo y hacerlo y aplicarlo. Andar en las pisadas de Cristo, practicar sus virtudes. Esto significa renunciar al egoísmo y dedicar la vida al servicio de Dios. La educación superior exige algo mayor, algo más divino que el conocimiento que se puede obtener
solamente de los libros. Entonces busquemos esa educación superior. Significa un conocimiento personal y experimental de Cristo. Significa emancipación de las ideas, de los hábitos y de las prácticas. Es decir, podemos cambiar toda nuestra forma de vivir, todos nuestros hábitos, todas nuestras prácticas. Podemos aplicar aquí las 8 remedios naturales, irnos a nuestra cama temprano, despertarnos temprano, comer lo conveniente y a nuestras horas, tomar suficiente agua, ser aseados en nuestras personas y obtener una mejor felicidad al haber un equilibrio en el funcionamiento de nuestro templo, que es nuestro cuerpo y nuestro organismo, y esas hormonas tan bonitas que son las hormonas del amor, que es la oxitocina, la hormona de la felicidad, que es la serotonina, y entonces todo marcha en un equilibrio simplemente por obediencia, porque ahí están las bases de cómo hacerlo. Dice, significa quitar esos malos hábitos, significa vencer la terquedad, el orgullo, el egoísmo, significa vencer la ambición mundanal y la incredulidad. Es un mensaje de liberación del pecado. Esto es la educación superior que nos puede brindar el estudio de la Biblia. Dice, inspira la mente. Es la palabra de Dios, halla la mente temas de la más profunda meditación, las más sublimes aspiraciones. La gran meditación, dice, podemos ir a Eclesiastés, que en qué te afanas en todas las cosas que hay debajo del sol. Dice, el sol corre sus ciclos, se esconde, vuelve a salir, los ríos salen de donde partieron de los montes, llegan al agua, al mar, el mar nunca se llena y las aguas regresan a donde partieron para reiniciar su curso. Son meditaciones que te hacen pensar y decir, ¿qué me está queriendo decir? Estas aguas, las fuentes de las aguas que Dios creó y que nunca se acaban y que vienen de los montes y que estos gentes han dicho que hemos acabado con ella, pues no es un ciclo, es un circuito. Y entonces esos son meditaciones superiores que no nos pueden dejar llegar a un engaño como estas gentes nos han querido hacer entender. Si en el estudio de la Biblia podemos estar en comunión con los patriarcas y los profetas, escuchar la voz del Eterno mientras habla con los hombres. Hay muchos ejemplos de cómo habló con los hombres, cómo dictó, cómo mientras no había tanto pecado, Dios se acercaba al hombre. Hoy día prácticamente se nos ha alejado por tanta concupiscencia que nos envuelve, pero podemos obtener la información pues directamente de estos párrafos de la Biblia. Dice, vamos a encontrar en la Biblia la majestad de los cielos, tal como se humilló para hacerse nuestro sustituto y garante, que nuestro respaldo, para luchar a solas con las potestades de las tinieblas y obtener la victoria en nuestro favor. Una reverente contemplación de estos temas no puede menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón, al mismo tiempo inspirar la mente nueva y nos dará más fortaleza y vigor. Dice, la educación significa un conocimiento personal y experimental de Cristo, vencer el orgullo y el egoísmo y la terquedad. Entonces la Biblia inspira la mente, nos comunica con los patriarcas y los profetas, aprendemos a vivir la vida presente y a poder alcanzar la futura. Es una guía de vida y pues nos están estableciendo las bases. Y si tantito vamos a estos libros que redundan sobre estos temas, como es el conflicto de los siglos, como son el hogar cristiano, como son el deseo de todas las gentes, pues nos van a edificar realmente un pensamiento más puro, más estable, con mucho mejor conocimiento de lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Dice, si obtienes conocimiento de la palabra de Dios, puedes elevarte de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios. Entonces busquemos esa adopción de Dios, de ese pueblo de Israel espiritual que somos. No somos hebreos, no somos israelitas, estamos buscando la adopción y eso se gana, no nada más por fe, no solo por creer, que es el grave engaño de los grandes enemigos de Dios, que es un cristiano que dice que ames a Dios, que tengas fe, pero que no le obedezcas ni en su ley ni en sus sábados. Eso es triste, muy, muy triste. Que el peor enemigo no es un ateo, precisamente, es un cristiano
que niega la obediencia al Creador. Las parábolas han de impresionar la mente. Las parábolas decía que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen las verdades celestiales. Dice, como poder educador, la Biblia no tiene rival. No hay manera de que alguien quiera educarnos con otro libro como la Biblia. Si nosotros tuviéramos como base la Biblia y de paso las cosas que nos enseñan, primero no seríamos engañados, no entenderíamos perfectamente cuál es nuestro origen y no el bajo rango que le dan como si fueran animales. Mucha gente con orgullo dice que son animales y eso da mucha tristeza. Yo les digo con orgullo, a mí me hizo Dios. Usted tal vez sea chango, usted tal vez sea animal, pero a mí me hizo Dios y eso es más sublime y eso es fácil de entender cuando lees la Biblia. Dice que si la mente se le ocupa en cosas pequeñas y comunes, en vez de ocuparse de cosas grandiosas, se empequeñecerá y se debilitará. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos cuando leamos algún versículo en tratar de entender primero qué quiso decirnos, cuál era la profundidad del tema. Entonces es poder entender cuando uno lee, por ejemplo, Apocalipsis 12, ¿no? Que aparece una virgen que es una virgen que tenía 2 estrellas, un sol y una luna, y uno se sigue de frente y aparece el dragón escarlata, el dragón bermejo, y uno no entiende las palabras y uno tiene que esforzarse. ¿Qué quiso decir con el sol? ¿Qué quiso decir con la luna? ¿Qué quiso decir con esta virgen que tenía las 2 estrellas y que iba a parir al que iba a regir con vara de hierro? Entonces son lenguaje que uno tiene que aprender a esmerarse. Si uno no puede solo, hay que pedir la dirección de Dios y buscar los libros que nos pueden explicar en forma más amplia de qué estamos hablando. Pero uno no puede empequeñecer la mente porque uno no es predicador. Uno tiene que buscarlo. Todos tenemos el mismo intelecto. Entonces tenemos que esforzarnos porque si no la mente no crecerá, nosotros no podremos entender, y si no existe en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de ir a buscar, nosotros no va a haber progreso. No podemos crecer en Cristo ni en el entendimiento cuando Dios conoce los corazones y dice, no le importa, no le interesa, no quiere saber más. Bueno, no creo que a un padre, cuando un hijo desprecia lo que uno le dio, le tenga uno mayor regocijo que cuando él se agrada y agradece todo este conocimiento y busca entender más. Dice que se le debe exigir a la mente que se ocupe de verdades importantes y cosas difíciles. Eso es el entrenar nuestra mente para mejor comprensión. La Biblia debe aceptarse con fe sencilla. El estudio de la Biblia fortalece el intelecto, mejora la mente, da mayor calidad de discernimiento. El mejor ejercicio intelectual y espiritual, sin embargo, no debemos endiosar la razón. Nosotros no debemos ser engreídos ni creer que porque hemos aprendido más, endiosemos la razón, ni tampoco creer que nuestro juicio es el que discierne. Entonces hay que entender que tenemos que ir a buscar una mejor explicación y no propia, sino la que Dios nos da, y esa solicitud a nuestro Dios de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría, conociendo qué significa cada concepto, pues nos puede ampliar todavía más la introducción al conocimiento que Dios nos está dando. Dice, para que las escrituras no queden veladas debemos tener la sencillez de un niño y estar dispuestos a aprender y a solicitar la ayuda del Espíritu Santo. Ayer yo les daba el mensaje a unos hermanos que son de la R, pero que no están dispuestos a tolerar que alguien venga a establecer la teología descrita en la Biblia que no concuerda con que han aprendido en sus iglesias, con un nuevo manual de iglesia, con un credo católico, en vez de los 7 pilares, en vez del entendimiento que Dios nos da directamente de la Biblia. No están de acuerdo, no son capaces algunos de dialogar, se dan la espalda y te abandonan. No son capaces de decir, hermano, ¿por qué dices esto?
no tienen la menor capacidad, no tienen el discernimiento, no se comportan como niños, no están dispuestos a aprender. Decirle, hermano, ¿por qué dices eso aquí? Platícame a qué te refieres y qué estás tratando de decir, porque también tienes que reprender al que venga a predicarte y esté diciendo cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Pero si no eres un buen siervo y el irte, pues tampoco estás actuando debidamente. Esto es verdaderamente triste en el pueblo que dice ser de Dios, pero que, pero que no está verdaderamente con Dios. La próxima semana traeré los mensajes de la preparación para la gran tribulación y ahí hablaremos de estos grupos, precisamente, los que estaban adorando antes en la puerta cerrada, y que había dos grupos, dos compañías, unos que estaban postrados alabando y otros que estaban de pie e indiferentes. Y de los que estaban postrados y alabando, no se dieron cuenta cuando Cristo cierra la puerta del lugar santo, abre la puerta del lugar santísimo y viene ahora sí el arca del pacto con los 10 mandamientos y el santo sábado. Y muchos se continuaron adorando donde ya la puerta estaba cerrada y no comprendieron ni la ley de Dios ni el santo sábado. Y esa compañía que supuestamente estaba postrada ante Dios, muchos no entendieron. Y entonces es lo que está pasando. Ese sueño que tuvo Elena White ahí por 1849, la puerta cerrada y la puerta abierta, pues trae una comprensión muy, muy profunda acerca de lo que está pasando hoy día. Y hoy día solamente lo que diga el pastor, la gente no quiere comprender, están dormidos, literalmente no están con las mentes agudas, no se comportan como niños, no están dispuestos a aprender cuando uno debería de ser celoso en aprender lo que la Biblia dice. Y si alguien te demuestra lo que la Biblia dice, tienes que estar dispuesto a aprender, no porque tener 60 o 70 años no vas a aprender cosas nuevas. Entonces podemos endiosar la razón. Tu raciocinio es lo que pesa y no la palabra de Dios. Es una confusión muy fuerte y estos vientos de doctrina traídos no como nuevos, sino ya prevalecientes en nuestra doctrina, en nuestras iglesias, puede perdernos, puede confundirnos y puede pasarnos postrados, alabando a Dios, entendiendo de Dios, pero con esa puerta cerrada, queriendo cerrar la puerta que Dios abrió y queriendo abrir la puerta que Dios cerró. Es un tema de verdadera comprensión y de una profundidad intelectual que debemos desarrollar. Dice, la razón debe reconocer una autoridad superior. El corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. Entonces, hay una autoridad superior. Todo lo que diga Cristo a través de su palabra es lo que debe prevalecer. Un escrito está a la ley y al testimonio, y si no te lo dijeren a la ley como está escrito, es que no les ha amanecido. No debemos estudiar nada que anuble la palabra de Dios. No debemos distraernos en cosas vanas, en cosas que distraen acerca de nuestro Creador. No podemos gastar tiempo y redundar en eso. Tenemos que ir más bien en lo que edifica. Jesucristo es nuestra piedra de toque espiritual. Él revela al Padre. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si quieres conocer al Padre, tenemos que conocer a Cristo. La mente debe estar preparada para apreciar el trabajo de Cristo. A eso, si me amas, a las cosas que hago yo. Vayamos a la obediencia que Dios estableció a través de sus leyes y estatutos. Cristo vino a dar el pan de vida para los que tienen hambre del conocimiento espiritual. Hay que tener hambre de ese conocimiento espiritual. Debemos saber que al estudiar la Biblia tendremos ángeles a nuestro lado. Y esto nos dará una mejor protección y cuidado con desviar. No debemos retener la mente, que nuestra mente no se desvíe a lo que estamos y sentarnos, porque si te acomodas, valga la redundancia, si te sientas cómodamente, pues te va a dar sueño. Satanás te va a adormilar. Entonces no permitas, es increíble cómo cuando con mi madre quisimos darle el mensaje a los trabajadores, de pie se quedaban dormidos. Y enfrente de mi hijo Manuel Arturo, a alguien le dije, hijo, ya no está, ya se fue. Dice, papá, ten respeto, ahí está enfrente de ti. Le digo, no, él no está, su mente se fue. Y el que estaba enfrente de nosotros no despertaba hasta que vio que nosotros lo volteábamos a ver y ya despertó. La gente se fuga
su mente se fuga. Es increíble cuando lo ves, que le estás hablando a la gente y ves cómo su mente se nubló, se fue para otro lado y ya no está comprendiendo nada porque Satanás entenebrece los pensamientos. Y eso hay que estar alertas porque estamos avisados que eso sucede. Dice, dice, debemos saber que al estudiar la Biblia tendremos ángeles a nuestro lado y debe ejercitarse la mente con las solemnes verdades de la palabra de Dios o se debilitará ese entendimiento. Examinar las razones de nuestra fe comparando pasaje a pasaje. La Biblia no se contradice, lo mismo que se ordenó desde Adán y Eva es lo mismo que se le dio a los israelitas y es lo mismo que se nos da cuando vino Cristo y hoy día a este pueblo remanente es el mismo mensaje. Entonces, y hay que comparar los textos porque vienen, se reiteran. Por eso les digo a la gente, ¿quieres hablar de la ley? ¿Del Antiguo o en el Nuevo Testamento? No se contradice. ¿Del Santo Sábado, del Antiguo o del Nuevo Testamento? Hay muchas formas de explicarlo porque es querer ejercitar la mente comparando pasaje a pasaje. Dice, ponga la Biblia sobre sus rodillas, rueguen a Dios que ilumine sus mentes. Si los hombres leyeran la Biblia tendrían un intelecto fuerte. Los nobles temas que se presentan desarrollan facultades únicas. Esa sensibilidad intelectual, esa capacidad de aprendizaje, ese cuando volteas a ver a la gente y dice, ¿cómo tiene esos textos en su cabeza? Y cuando tú lo logras, dices, vaya, que no te das cuenta y sientes muy bonito, pero cuando dejas de dar el mensaje, oh sorpresa, sí se borran, sí se van de tu mente. No permitamos que esas capacidades, que esa gradualidad, esa sumatoria del conocimiento se vaya yendo por el olvido. Tenemos que ejercitarla, ejercitar el intelecto, buscar a Dios realmente en esas palabras de vida que vienen en la Biblia. Tienden a elevar el pensamiento y el sentimiento si las mentes jóvenes no alcanzan el desarrollo notable de sus mentes por descuido de la más elevada sabiduría que es la palabra de Dios. Razones por las que no tenemos hombres de mente buena, estabilidad y valor sólido. Bueno, la razón de que tanto intelectual no tienen mentes buenas, ni estabilidad, ni un conocimiento sólido, pues es que no temen a Dios, no se ama a Dios, no se ponen en práctica los principios de Dios en sus vidas por desconocimiento o por desobediencia. La Biblia debe ser nuestra guía. La Biblia, ese conocimiento amplía la mente, fortalece el intelecto, eleva el alma, vigoriza las facultades mentales al entrar en el estudio de los oráculos vivientes. Es entrar directamente en las mansiones celestiales y obtener un conocimiento sólido, firme y superior. Es tener un conocimiento superior y es lo que Dios nos está ofreciendo y la tenemos a un lado muchas veces empolvada y nosotros tenemos que ir a buscar más y más y más, cotejando y coordinando los temas a saber. Por ejemplo, ¿quieres saber de la conversión de Pablo? El libro de Hechos, de la Biblia. Bueno, entonces ve a Hechos de los Apóstoles, ahí viene también. Ve a Patriarcas y Profetas, ahí viene también. Entonces hay un tema que puedes, ve al conflicto de los siglos y ahí viene también. Y entonces hay manera de entender estos temas más ampliamente si nosotros buscamos crecer el conocimiento y ese intelecto. Si estudiamos la Biblia aumenta la comprensión, desarrollarás poderes superiores para comprender la verdad superior. La Biblia dirige nuestras vidas en forma recta. Es la revelación de la gloria de Dios en Cristo, es decir, el amor de Cristo. Es crecer la virtud, el amor y estas cosas que Dios, estos dones espirituales que Dios nos pide que fortalezcamos. Es el gran instrumento de la transformación del carácter. No podemos transformar nuestro carácter si nosotros no estamos dispuestos a cambiar o comprender lo que se nos está dictando que nosotros hagamos. Entonces, la Biblia dice, vivifica las facultades física, mental y espiritual y encausa nuestras vidas. Entonces, es unas bases bien establecidas de moralidad, de conducta de vida, de carácter, de cómo
cómo debemos vestir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos tratar a nuestro prójimo, cómo debemos pensar. Hasta nuestros pensamientos serán calificados. Todos los pensamientos serán calificados. Entonces tenemos que tener cuidado porque el sellamiento está a la orden. Ya el sellamiento empezó en 1844 y hoy día busquemos no solamente que nosotros, sino también nuestras familias, nuestros hijos estén sellados. No sabemos cuándo seremos pesados en balanza. Sabemos que hay un tiempo en que Cristo saldrá de su lugar santísimo, del santuario celestial, y pues no nos vamos a dar cuenta cuando eso suceda. Vienen eventos, ley dominical que nos alertan, viene el pequeño tiempo de angustia que no se va a comparar con el gran tiempo de angustia que son las tribulaciones por las plagas, ni esas persecuciones mortales que están preparando para este pueblo remanente. Realmente estamos alertados qué es lo que viene, pero no sabemos nosotros si podemos perder la vida en un accidente, en un asalto, y tenemos que estar pesados en balanza porque volviendo a las visiones de Elena White, cuando ella vio a este pueblo remanente y que al final unos sí llegaron esta pequeña Grey que llegó con Dios, los que fueron pesados en balanza y fueron encontrados faltos decían, ¿y nosotros por qué no pasamos? Y volteaban su cabeza hacia abajo y en sus vestidos decía, fuiste pesado en balanza y fuiste encontrado falto. Entonces va a ser muy triste que habiendo pertenecido al pueblo de Dios, cuando seamos pesados en balanza, nos lleve a dormir y no hayamos estado preparados. Creo que el tiempo de preparación es muy breve. Hoy día los riesgos siempre han estado, el riesgo de vivir o de morir, perdón, está a la orden del día, pero hoy con más y cada día estaremos más expuestos. Yo creo que el tiempo de preparación pues está dado, estamos alertados, estamos avisados y pues busquemos ese sellamiento porque el ángel de Dios está presto para sellarnos. Y está muy triste lo que sucede en Ezequiel 9, sobre qué le va a pasar al que no tenga el sello en las frentes. Dice, jóvenes y adultos caen en tentación por falta de estudio de la Biblia y falta de la meditación de lo aprendido. La falta de fuerza de voluntad firme que se manifiesta en su vida. Y carácter es el resultante de la falta de instrucción de la palabra de Dios. Esto tengo que repetirlo. Dice, la falta de fuerza de voluntad firme que se manifiesta en su vida y carácter es el resultante de la falta de instrucción de la palabra de Dios. Entonces, esta falta de voluntad firme que podemos tener para cambiar nuestros caracteres, esta manifestación de nuestras vidas, pues puede estar desviada porque nos falta más instrucción de la palabra de Dios. Tenemos que empeñarnos. Revela las reglas para una vida santa. Eso hace, ¿no?, el conocimiento de estas sagradas escrituras. El Señor en su misericordia nos dio las reglas, sus mandamientos y sus leyes y sus estatutos y sus decretos. Entonces, hay una base bíblica muy fuerte, son más de 500 estatutos que alguien dice, uy, es muy difícil. Bueno, yo creo que no. Si te está diciendo que te laves las manos antes de comer, pues no es difícil. Si te dice que si tocaste un cadáver, vayas y te bañas o te laves, porque serás inmundo al siguiente día, pues te está previniendo. Si te dice que no caigas en homosexualidad, que no veas a la hermana, a la mujer de tu hermano, de tu prójimo, o a tu mamá o a tu hermana, pues son palabras de rectitud. Yo creo que no hay nada extraño. Alguien dice, no, pues los mandamientos de Dios son muy difíciles de reprensión. Realmente son difíciles si nos alejamos de Dios. Efectivamente sí lo son. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, no son palabras, son mandamientos de amor al prójimo y mandamientos de amor y obediencia a nuestro Creador que no deberían de ser una carga. Pero así nos lo han manifestado y así nosotros al apartarnos, pues nos cae de gran peso esta capacidad de comprender que tenemos que obedecer. Dice que en la Biblia nos previene de pecado, nos explica el plan de salvación y el camino al cielo. Debemos obedecer el mando de escudriñar las Escrituras.
¿sí? Porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Y entonces a eso se refiere, es una indicación clave acerca de la invitación que se nos hace para ir a escudriñar las Escrituras. Es un tesoro que debemos nosotros valorar en la verdadera profundidad del tema, considerando que son los oráculos divinos, es decir, la manera como Dios se comunica con nosotros. ¿Y qué quiere que hagamos? Y nosotros debemos pedir la dirección y estar dispuestos a poner las cosas en la mesa y decir, Padre mío, estamos aquí, estoy aquí dispuesto a que tú me guíes, yo quiero obedecer, ayúdame a hacerlo, y empiezas a hacer una reforma en tu vida, un reavivamiento espiritual, y empiezas a comprender lo que se está aquí tratando de explicar con palabras tal vez limitadas, pero realmente la profundidad del tema es gigantesco. Dice, el progreso real del alma, de la virtud y el conocimiento se debe hacer con el plan de la adición, es decir, añadiendo con gradualidad este conocimiento. Y esto pues a mí sí me gustaría que lo leyéramos, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 11. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, hablando de la añadidura o de la gradualidad, ¿cómo debemos aprender? Es añadid a vuestra fe. ¿Tienes fe? ¿Crees en Dios? Ahora agrégale virtud. Ya tienes más virtudes, ahora agrégale conocimiento. Al conocimiento le tienes que agregar dominio propio, es decir, temperancia. Es decir, no hacer las cosas indebidas, hacer las cosas con un verdadero dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia agrégale piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es una gradualidad que debemos de tener claro, que a nuestra fe, que todo el mundo tiene, hasta los evangélicos tienen fe según su norma, pero hay que agregarle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y entonces todas estas cosas de gradualidad tenemos que ir agregándole a nuestro conocimiento y a nuestra forma de vida. Leer la palabra de Dios es entrar en el mundo de Dios. Eleva la mente a campos mucho más amplios, elevados para la meditación. Es la meditación. Debemos redundar en nuestra meditación esto que está sucediendo hoy día, de que el verdadero plan de redención no lo hemos comprendido en su magnitud. Hoy con tanta concupiscencia del pecado, tanto error, tanta maldad, lo que hablamos al principio, todo el reto que el hombre hace hacia nuestro Dios, queriendo ir en contra, en rebeldía, como siempre, ese pueblo rebelde que ha sido la humanidad, y que a pesar, imagínate cuando iban 3 meses de haber salido de Egipto, cuando se les dicta las leyes, y que se les dio verbal en el monte de fuego, con voz de trueno, Dios les dio los 10 mandamientos. Y en cuanto Moisés sube al monte Sinaí, pues ellos hicieron su becerro. La desobediencia a los 3 meses, vieron todos los grandes favores que Dios les dio, cómo destruyó a ese ejército gigantesco que era Egipto, y acababan de ver cómo Dios abrió el mar, cómo Dios los traía caminando, les dio de comer, les dio vestido, les dio agua. Y eso pasó. Imagínate nosotros que tenemos en esta mundanalidad nuestros antecesores, tantos siglos, y nuestras costumbres paganas, todavía seguimos festejando dentro del pueblo cristiano las fiestas paganas, y el día de la mamá que está por venir, y el día del amor, y el día de la Navidad, y todo
no nos hemos limpiado realmente de todo, de toda esa suciedad que traemos de Egipto y que hoy día prevalecen tan fuertemente en el pueblo de Dios. Y eso es lo criticable. ¿Por qué? Porque nos faltó conocimiento superior, nos faltó entendimiento, nos faltó sabiduría y sobre todo nos faltó inteligencia, que es la capacidad de apartarte, de hacer lo malo, aún conociendo lo bueno. Eso es inteligencia. Entonces hay una tarea muy, muy grande que tenemos que entender. Tenemos que entender para poder lograr realmente obtener los favores que Dios nos está ofreciendo. Entonces debemos ampliar esa meditación a la profundidad de lo que Dios nos está pidiendo y no tomarlo escuetamente con un cerebro obtuso, como se le ha enseñado al evangelismo actual, de solo creer. Yo guardo el sábado, yo listo, estoy listo para Dios. Y no es así. Hay un tema muy profundo detrás de todo esto. Entonces tenemos que usar lo que aquí se nos explica, la tarea de la gradualidad, la tarea de la adición, irle agregando a nuestra fe virtud, a nuestra fe virtud conocimiento, dominio propio, amor fraternal y tantas cosas que Dios nos está guiando para poder comprender. Dice, el conocer el amor de Dios al dar a su Hijo unigénito es un pensamiento admirable que no permite desviar la mente. Cómo Dios con toda esta rebeldía del hombre, todas esas maldades abiertas que no solamente los pueblos, una cosa es que lo que los pueblos hagan en lo oculto y otra cosa es lo que ya se esté dictando a nivel gubernamental, a nivel nacional y a nivel internacional. De la rebeldía declarada a Dios a través de la ley dominical, la rebeldía de la homosexualidad abiertamente, llevándolo a donde Dios había prohibido, que era Sodoma. Hoy día están levantando ahí como diciendo, aquí estamos de nuevo, no nos destruiste, retando nuevamente a Dios. Como con la torre de Babel, hicieron su torre elevada, más alta de donde fue el diluvio, 7 codos más arriba, y pues bueno, Dios vino y no se esperó a mayores juicios, ahí vino y les derrumbó su torre, les cambió las lenguas, y fue el enojo de Dios. No vaya a ser que estos vientos que se están reteniendo, Dios ya los deje correr y venga esa parte final. Yo creo que tenemos que prepararnos porque la rebeldía está muy patente. Dice, un corazón nuevo significa, dice, cuando Dios dice, te pondré dentro de ti, un corazón nuevo pondré dentro de ti, significa que te dará una mente nueva. Esto es lo que Dios nos quiere ofrecer, una mente nueva, y tratar de borrar todo lo que traemos detrás, pues valdría la pena sí pedir una mente nueva, un buen corazón, y tratar de ser una transformación completa del yo y poder ser verdaderamente discípulos de Cristo y poder reflejar ese carácter de Cristo en nosotros sin que nosotros estemos empeñándonos en hacerlo, sino que realmente el reflejo de nuestra persona refleje ese carácter de Cristo, esa piedad, ese amor fraternal, ese amor al prójimo y amor a Dios que Dios nos está ofreciendo y que podemos adquirir. La Biblia no debe leerse con indiferencia, dice. No es seguro alejarnos de las Escrituras o hacer una lectura casual. Debe estudiar con profundo interés para entender la verdad divina. No es decir, ahorita leo un textito, hoy me aprendo un Salmos, hoy me aprendo un versículo. Yo creo que es más allá. Así nos educaron para poder introducirnos, pero ahí nos atoramos. Yo creo que es más allá. Yo creo que efectivamente tenemos que aprender salmos, tenemos que aprender textos, tenemos que aprender capítulos, pero no nos podemos quedar ahí, sino más bien cotejar un escrito aquí, un escrito allá, la Biblia, cómo se dictó a tal apóstol y cómo se dictó en tal tiempo y esa verdad presente que va cambiando a través del tiempo. Esto es lo que debemos buscar. Debemos estudiarla con profundo interés para comprender la verdad divina. Debemos adiestrar la memoria y esto, al adiestrar la memoria tratando de aprender aún a la edad, sí se puede, solo con Dios efectivamente, ayuda a la mente. Aprendamos textos, pongámonos de tarea a aprender textos, cotejar versículos para poder llevar el evangelio y pues lo tienen que pedir a Dios y llevarlo, porque si uno lo guarda, se borra. La mente debe ser refrenada y no permitir que divague.
porciones y aún capítulos enteros deben ser memorizados. Entonces refrenemos nuestra lengua y refrenemos nuestros pensamientos, porque puede divagar cuando queremos aprender y desviarse y quitarnos la intención. Deleitémonos en Isaías 58, dice. Isaías 58, cuando lo lees encuentras un conocimiento, pero cuando dicen deleitémonos en la palabra de Dios, en particular te recomiendo Isaías 58. Entonces redundas y vamos a leer 9 versículos nada más. Y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, acuérdate que una trompeta es una alarma, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, el remanente de Israel su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, fíjate bien, quieren saber mis caminos como si fuera gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Lo que dije al principio, si guardas mis mandamientos puedes pedir lo que quieras. Pues, Juan 15:7, 1 de Juan capítulo 3, versículo 22 y Juan 14:21. Y entonces son textos que tenemos que estar cotejando y buscar entender mucho mejor lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, me piden cosas como si hubieran guardado mi ley, como si no entendiendo que si me obedeces, pues puedes pedir lo que quieras, pero si no hay obediencia, ¿cómo puedes jactarte de tener fe que así será hecho? Yo creo que es un autoengaño muy fuerte. Dicen, ayunamos, fíjate bien, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Pero por qué ayunaron? Para hacer maldad, para reprimir a los demás. Para eso ayunaste y por eso Dios les dio la espalda. Y aquí dice, de aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunas, para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, no hagas un ayuno para obtener un beneficio propio, sino realmente para comprender verdaderamente los mensajes que Dios nos está dando. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eso es lo que Dios está pidiendo. Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu resguardo. ¿Hay más? Es cuestión de redundar, esparcirse sobre estos grandes textos que uno los puede leer de corrido y no comprender nada. Entonces tenemos que quedarse con lo que Dios nos está pidiendo, son normas de vida, son el camino trazado por nuestro Dios para poder llegar a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Eso es lo que hay que comprender y hay que comprender que ahí están estos oráculos divinos dispuestos a darnos esa comprensión que ha sido velada porque no habíamos dispuesto nuestras mentes ni nuestros corazones y podamos pedir que Dios nos ponga un nuevo corazón para poder comprender. Entonces, con esto lograremos que la lectura de la Biblia produce mentes bien equilibradas. Los que están bajo el adiestramiento del Espíritu Santo podrán enseñar la palabra con inteligencia. Los que estudian diligentemente la Biblia, dedicación, cuidado y empeño, dice, dará mentes bien equilibradas, física, mental y moral. No habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Se agudizará la comprensión, se despertará la sensibilidad, se sensibilizará la conciencia, se purificarán las simpatías y los sentimientos, tendrás un nuevo poder para resistir la tentación. Es gran poder, realmente esta agudización del intelecto, la ampliación de la comprensión, la sensibilidad de nuestra conciencia, de nuestro subconsciente, de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón,
pues puede ampliarse esa madurez espiritual que se puede alcanzar, puede darnos grandes, grandes beneficios. Es un antídoto para las insinuaciones ponzoñosas. El conocimiento bíblico resultará un antídoto contra las venenosas insinuaciones de una lectura incontrolada. Cuidado con la lectura incontrolada, no solamente de los malos libros. Hay gente que presume leer mucho, pero lee libros que no educan, que no edifican, más bien que desvían la mente. Y cuando leemos nuestra Biblia, pues tenemos que buscar realmente comprender lo que Dios nos está queriendo dar y no leer recorrido, porque podemos dejar nuestra mente velada y no poder comprender nada porque no estamos entregándonos directamente a Dios, pidiendo nos amplíe el entendimiento. Dice, los principios de la Biblia arraigan profundamente el alma, quita el deseo de las publicaciones relajantes y excitadoras que debilitan las facultades morales, destruyen los dones que Dios ha derramado. Entonces, cuidado con esos videos que esparcen, que no traen un buen entendimiento y que a veces duran tanto. Cuando uno dijera, bueno, yo te lo recomiendo porque dice esto, dice lo otro, y no mandar videos en ráfaga, en ametralladora, cuando puede saturar y decir, no me interesan. Cuando puede haber verdaderamente mensajes que dijeran, yo te recomiendo esto, aquí hay algo importante, y no en esparcirnos en cosas vanas, en cosas que no edifican y que muchas de las cosas normalmente así vienen. Entonces, o que pueden llevarnos a una reprensión y a un miedo de decir, ya viene la ley dominical, nos van a perseguir y todo. Dios nos está dando estas alertas por amor a nosotros, para que nosotros tomamos medidas, como se les dio a ese pueblo de Israel que dijeron, cuando veas los estandartes plantar, no vuelvas ni por tu abrigo, los que estén en las azoteas no bajen, los que estén en el campo no vuelvan a sus casas, váyanse. Estas son amonestaciones donde Dios dice, donde tú llegues, no, así como a Elías los cuervos le llevaban de comer, así como al pueblo de Israel les caía el maná, no te preocupes, dice, ahí te llevaré de comer. Entonces estas amonestaciones son verdaderamente de alerta para que podamos nosotros comprender que tenemos verdaderamente la protección de nuestro Dios y no de meter miedo, de decir, ¿qué podemos hacer? Sí, pero tampoco podemos esperar aquí sentados, cruzados de brazos, cuando se nos está alertando cómo queremos obtener un favor de Dios cuando con tantas amonestaciones y toques de trompeta, las alarmas, pues no se hizo nada. No nos expongamos, esto es muy delicado, tema muy delicado y de verdadero raciocinio. Protege la superstición. Si las enseñanzas fueran de influencia verdadera y la mente y el corazón fueran sometidos a su poder restrictivo, no habría tantos males en la iglesia ni en las familias. La Biblia dice, mejora las facultades de razonamiento. Si se estudia la Biblia, mejora la facultad de razonar. Así de fácil. La mente se expande, se equilibra, como dice Salmos 19:7, hace el conocimiento de Dios, hace sabio al sencillo. Entonces, ningún estudio es tan firme, consecuente y de largo alcance. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. El conocimiento es un estudio tan firme, consecuente, que lleva una gran proyección a larga distancia al futuro, y no solamente para esta vida en esta tierra, sino la vida eterna que Dios nos ofrece. Es como una fuente, mientras más la miras, más profunda parece. Ninguna ciencia es comparable con la ciencia que revela el carácter de Dios. Jesús educó a Moisés. No lo aprendió con los egipcios, estuvo 40 años con ellos y Dios se lo llevó 40 años al campo a que aprendiera el contacto con la naturaleza, el contacto con la vida, y ahí le dio tiempo de meditación, tiempo de entrenamiento, tiempo de educación, y es lo que aprendió y trajo grandes mensajes a su pueblo. Los pueblos dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, una nación grande. Eso es lo que Dios trajo con este Israel. Dice, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Sin embargo, dijo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra
en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pues a pesar de que en ese tiempo no había medios de comunicación, los pueblos estaban enterados de quién protegía a este pueblo de Israel, no se metían con él tan fácilmente, temían cuando venían el arca. El problema fue cuando este pueblo desobedeció. La Biblia dota de vigor las facultades mentales, intelectuales, de conducta, de normas de vida. Todo esto dota de gran vigor. Es nuestro libro guía que muestra el camino hacia las mansiones celestiales y el carácter que debemos poseer para habitar en ellas. Fíjate bien, tenemos que ser dignos de convivir con los ángeles del cielo, con los redimidos, con verdaderas gente santa que hubo en otro tiempo, la gente de otros mundos. Dios no va a llevar gente que tenga una mala conducta, una mala educación, malos pensamientos y que no haya logrado la santificación. Tarea difícil tenemos, pero realmente sí se puede lograr. Creo que hay una opción. Creo que cuando uno piensa, está tan cerca esta ley dominical, gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios que está tan cerca. Está tan cerca porque eso nos permite prepararnos. Si no lo vemos, ¿cómo nos vamos a preparar? Los que vivieron hace 20, 30, 40, 50 años, muchos se fueron con la duda, con el desconocimiento absoluto. Los que eran dedicados a Dios, muchos no comprendieron los tiempos, muchos salieron antes de tiempo, fueron a prepararse, se cansaron y se regresaron. Entonces, hay que conocer los tiempos y las sazones que Dios nos da. Entonces, yo doy gracias a Dios que nos toque este tiempo. Es como cuando te preparas para la campaña y dices, va a estar duro, tenemos riesgos, pero hay que una preparación, y si hay una preparación, te sientes más confortable. Y si estás con Dios, vaya quien contra ti, nadie contra uno. Entonces, el que venga, sabemos que el tiempo de esa tribulación será corto y hay una posibilidad, lo cual nos debe iluminar, de ser parte de esos 144,000. Es un deseo que no puede ser vano, es un deseo que con la ayuda de Dios cualquiera de nosotros puede accesar. Entonces, si hay una opción, si hay un concurso donde aquí no hay un solo ganador, aquí se está ofreciendo a 144,000, preparémonos. Hay una posibilidad, no está lejano. Abstenerse del mal al principio cuesta trabajo, pero cuando ya se logra, da gran regocijo y decir, este talón de Aquiles que tenía no me lo podía quitar de encima, hoy lo estoy logrando. Hoy, gracias a Dios, he logrado, y uno se puede caer. Acuérdate que el mal está con mucha más tarea, como león rugiente está acechando, como gran enemigo del hombre, el gran enemigo de las almas está acechándonos. Podemos caer en tentación. Por eso es que dice aquí, manténganse en lectura, manténganse en obediencia, manténganse en la adición, en agregarle día con día esas grandes bondades, estos grandes dones que Dios nos está ofreciendo. Dice, la Biblia dota de vigor las facultades. A eso se refiere. Es nuestro libro guía que muestra el camino hacia las mansiones celestiales y el carácter que debemos poseer para habitar en ellas. No nos van a dar oportunidad si no hay santificación. Dota de vigor tus facultades el entender las estupendas verdades de la revelación. Es decir, las estupendas verdades nos dicen, hey, estamos sellando a todos ahorita. Hey, la gente puede perder la vida. Salgan de la ciudad, no convivan con estos. El que se quede a vivir con ellos recibirá del vino de la ira de Dios, sin mezcla. Aunque tú sepas que no es correcto, no tienes el sello la marca de la bestia en tu frente, pero lo puedes tener en tu mano. Entonces, cuidado con esa marca que nos puede ser un grillete por una supuesta comodidad que no lo será al tiempo. Más bien será una gran carga. Dice, dota de vigor tus facultades al entender las estupendas verdades de la revelación. Esto a eso se refiere. Estas estupendas verdades nos dota de vigor porque sabemos qué viene, sabemos cómo actuar. Si te dicen, va a caer va a haber un terremoto y nos avisaran,
podría salir de ese lugar. Y nos están avisando, viene una gran tormenta en la tierra. Entonces hay que salir donde nos están alertando de lo que va a suceder. Aprendamos la verdadera manera de vivir y la manera segura de morir. ¡Qué profundidad de texto! Aprendamos la verdadera manera de vivir, obedeciendo a Dios, de la mano de Dios, orando a Dios, leyendo sus sagrados oráculos divinos, entendiendo lo que viene, y realmente adaptando nuestro carácter y nuestras vidas a lo que Dios está pidiendo. Y esto nos dará una manera segura de morir. Si no llegamos a esa parte final, bueno, no importa. Si somos sellados en este sellamiento, aunque no tengamos el gran privilegio de los 144,000, podemos accesar a esas mansiones celestiales. Entonces, aprendamos la verdadera manera de vivir y la manera segura de morir. Esto es lo que Dios está pidiendo. Entonces, si Dios no nos permite llegar hasta allá porque podemos caer por nuestras debilidades, pues preparémonos para estar sellados y demos una manera segura de morir, la manera segura de dormir, pero dormir verdaderamente con ese gran sello que será un gran galardón. El estudio de la Biblia ensancha la mente, es nuestra guía en las sendas seguras que conducen a la vida eterna, nos da más amplitud del panorama que se nos presenta ante nosotros. Estamos viendo el devenir de los actos, de las cosas, estamos viendo el airarse de las naciones, estamos viendo la rebelión de los pueblos, estamos viendo la selección de los pueblos, de los que están postrados en la compañía que adora a Dios, pero debemos cuidar de estar en esa compañía, pero además entendiendo y obteniendo la luz que proviene de Dios Padre a través de Cristo y que llega a ese pueblo que sí entendió y que sigue a Cristo cuando pasa a la puerta abierta. Y no del pueblo que sí conocía de Dios, pero que se quedó postrado y no cruzó a la puerta abierta y que seguramente serán encontrados faltos. Y que la compañía que permaneció de pie e indiferente, pues graves problemas va a tener porque todavía el daño de la ignorancia o de la displicencia, de la desobediencia, pues les va a traer grandes pesares. La mente del estudioso de la Biblia se ampliará, tendrá poder moral, lo colocará entre las mentes más educadas. Es esto que estamos hablando. Nosotros, los que estamos aquí y hemos oído de Dios, sabemos lo que viene. Aún entre las mentes más educadas a nosotros no nos pueden mentir fácilmente. Sabemos lo que sigue. Entonces, el estudioso de la Biblia ampliará su mente, tendrá poder moral y lo colocará entre las mentes más educadas. No necesitas ir a los colegios de Satán donde nos enseñan cosas malas, donde nos pervierten la mente, desvían nuestros pensamientos y nos inyectan esa semilla de perversión que se va cultivando hasta perdernos. Dice, la influencia de la Biblia está calculada para aumentar los poderes de comprensión, dotar con cada facultad con un poder nuevo. Esto, el incremento, la gradualidad, la adición o la sumatoria de ir agregando cosa por cosa de lo entendido, siempre y cuando haya la búsqueda de Dios, el querer obedecer, el querer aplicarnos a nuestras propias vidas y el querer llevarlo a quien no conoce a Dios. Eso es lo que va a dar como resultado. No solamente leerla para nosotros, sino realmente que lleve una finalidad del amor fraternal, del amor a nuestro prójimo, porque ese prójimo se va a perder por nuestra negligencia. Eso no debe pasar porque así nos lo van a cobrar. Pone a todo el cielo en relación íntima con la mente humana. Pone a todo el cielo en relación íntima con la mente humana. Sabemos lo que pasa en el cielo, sabemos lo que está sucediendo. Estas imágenes que se le revelaron a Elena White acerca de esas mansiones celestiales, esa gran mesa de los invitados a las bodas, ese trono de Dios Padre, el fluir de las aguas que fluyen de la base de donde está el trono de Dios, son los ríos de agua viva, toda eso que se habla
de Elías cuando fue encontrado allá en el cielo y que andaba de visita en estos lugares y que traía guirnaldas en la cabeza y que traía escrituras de santificación, de victoria, de santidad, todas estas cosas bellas que nos contactan con las mansiones celestiales y que es una invitación para nosotros también. Nos debe engrandecer, nos debe ensanchar verdaderamente la amplitud de ese conocimiento que nos están dando en nuestras mentes y que podemos regocijarnos en esas grandes bendiciones. Dice, el estudio de la Biblia nos va a impartir sabiduría, conocimiento y comprensión. La Biblia es la revelación de Jehová, la revelación de Dios Padre, traída por el Señor Jesucristo a través de los apóstoles y sus discípulos y los mensajeros que Dios ha usado. Esta es la gran revelación. Los oráculos divinos fueron entregados a los seres humanos para hacer el poder de Dios. Esto es la Biblia. Este conocimiento de Dios, al abrir la Biblia, es entrar en los oráculos divinos y el conocimiento de las mansiones celestiales, de la vida eterna y de cómo prepararnos para poder accesar a esos beneficios. Las verdades de la palabra de Dios no son meros sentimientos, sino las declaraciones del Altísimo. Es una verdadera comprensión. La gente nos puede tomar como locos, como fanáticos, como extremistas, ya está escrito, así nos van a decir. La gente no comprende lo que está sucediendo, aunque los ojos de ellos no ven lo que nuestros ojos están viendo. Estamos viendo cómo día con día están sucediendo estos eventos, cómo están preparando ya los juicios a través de la Santa Inquisición, que hoy día se llama Dicasterio de la Fe. Ya está una oficina dentro del gobierno de los Estados Unidos y lo dicen, la oficina de la fe, y están sus pastores, que son sus brujos, que les dan le dan sus bendiciones de sus dioses a esta bestia de 2 cuernos y que ya habla como dragón. Todo esto lo estamos viendo ante nuestros ojos, pero los demás no lo ven. Nosotros sí. No, los demás no pueden percibir lo que está sucediendo enfrente porque las mentes están entenebrecidas. Es una ceguera mental absoluta. Y si nosotros tenemos las capacidades que Dios nos ha dado a través de entrar a estos oráculos divinos, debemos sentirnos verdaderamente privilegiados y usar ese armamentario para salvarnos, para poder comprender qué sigue y estar no atemorizados, sino más bien orgullosos de conocer, de tener esta mente superior que Dios nos está dando. Somos un pueblo privilegiado, un pueblo que Dios ha seleccionado. No nos perdamos. Verdaderamente es un privilegio. Dios conoce los corazones de cada uno. No nos perdamos por nuestra ociosidad o por nuestro temor o por nuestro arraigo a nuestros bienes. Creo que es una situación hoy día, un dilema, y no nos vaya a pasar como el joven rico, que él guardaba los mandamientos desde su juventud, pero que no quiso seguir a Dios porque no quiso dejar su mundo y sus propiedades. Y eso nos puede pasar hoy día. Entonces las verdades de la palabra de Dios no son meros sentimientos, sino las declaraciones del Altísimo. Quien hace de estas verdades una parte de su vida, llega a ser una nueva criatura. Esa gran alegría que embarga nuestros corazones, esa sensación de salud, porque estás obedeciendo en tu alimentación, porque estás obedeciendo en tus ciclos de vida, del dormir, del despertar, del comer, del trabajar, del servir a Dios, de estar en comunión con Dios a través de estos oráculos divinos, realmente deben ser motivo de privilegio, de una gran sensación de regocijo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y se debe reflejar ante los que nos conocen y poder entender esa tranquilidad que nos puede dar el estar caminando sobre las veredas que Dios trazó. Que se tienen que hacer, hoy día es el camino estrecho, pero realmente va a ser el camino más amplio cuando Dios nos dé la entrada triunfal. Quien hace de estas verdades una parte de su vida llega a ser una nueva criatura. El pecado nubla el entendimiento y esa es la razón. ¿Por qué no tenemos grandes pensadores y grandes
capacidades de raciocinio, porque no aman a Dios, porque no guardan sus mandamientos, porque tienen nublado el entendimiento, está entenebrecido sus pensamientos. ¿Cómo puede ser gente tan docta intelectualmente y que conoce tanto de la historia y que sabe que Roma está detrás y no puede discernir que está Satán controlando ese gran poder papal y que están en contra y en gran enemistad contra Dios y el remanente y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? No tienen la menor capacidad porque tienen nublado el pensamiento, y entonces eso nos hace un pueblo honrado por Dios y que nosotros sí podemos entenderlo. No nos quedemos con los tesoros guardados, más bien usémoslos. Y esto pues es el tema el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición y comprensión y un gran estímulo para verdaderamente buscar a Dios y poder entender todas estas cosas que Dios nos tiene preparadas a su pueblo. Pues si hay algún comentario, esto es el tema de hoy. El estudio de la Biblia y la mente. Amén, amén. Amén, amén. Así es, hermano. Gracias por el tema. Estuvo muy bonito. Y muy interesante. Amén, gloria al Señor. Gracias a Dios. Es el tema, es muy bonito. Este tema lo di ayer. No causó la menor mella en la gente. Es muy triste. Ay, Me da mucho nosotros gusto. Me da mucho gusto que de veras es un tema, no mío, es un tema que está aquí en el libro de Mente, Carácter y Personalidad y que fue dictado a la mensajera del Señor, y yo solamente transmito en mis palabras lo que ahí está invitándonos Dios a comprender que Dios está en contacto con nosotros a través de lo que llaman los oráculos de Dios, que es cómo Dios se comunica con nosotros, y eso debe de ser de gran bendición. Y creo que somos un pueblo privilegiado que estamos viendo lo que muchas gentes supuestamente educadas no están viendo, y nosotros sí. Entonces está por venir la parte más difícil. Preparémonos porque esto viene fuerte, y qué bueno, gracias a Dios que les gustó. Ojalá que realmente mi oración es que sirva de estímulo para realmente irnos a las profundidades de esta Biblia y poder comprender y buscar en los demás libros. Tenemos una biblioteca y hoy no hay pretexto, porque el que no los tenga los puede buscar en internet. Le puedes buscar como El Deseo de Todas las Gentes, E.G. Writings, escritos de Elena White, y ahí viene, ahí lo puedes encontrar. Y si no vemos bien porque ya somos viejos, búscate una tablet de esas de 3,000 pesos y ponle letra grande y lo puedes leer. No hay pretexto de no ir a ampliar el conocimiento en los libros de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, en El Deseo de Todas las Gentes, en El Conflicto de los Siglos. Son cosas bellas que están escritas en los últimos 3 capítulos del Conflicto de los Siglos, que es lo que viene. Del 40 al 43 son 4, y pues amén. Pueden leerlos. Es una promesa muy grande que Dios nos está haciendo, y tenemos el camino abierto, tenemos un camino mucho más avanzado que mucha gente que no. Cuidado con los de la hora undécima, cuidado, nos pueden venir a arrebatar por nuestra tibieza, nos pueden arrebatar nuestras coronas. Yo creo que esto verdaderamente, yo pido a Dios que sirva de inyección para que cada uno realmente sea un iluminado verdaderamente por la palabra de Dios. Y esto es lo que a mí me emociona y me trae el gran estímulo de traer este mensaje. Invité a mi familia, pero bueno, creo que puede mucho el AR trae más, un pastor que entretiene, que las verdades que están escritas en las profundidades de estos libros que estaban polvorientos y con pasta muy desgastada por el pasar de los años, pero pues aquí estamos. Creo que es un gusto que tengamos acceso a estas bendiciones y a este conocimiento. Pues es mi mensaje. ¿Algún comentario? Sí, bastante que comentar en todo esto es no lo que mencionaste, lo que mencionamos sobre lo de la hambruna, y hablaste de estos químicos. Ah, pueden investigar el herbicida del diablo, así lo pueden investigar, pueden entrar en YouTube o en internet, como quieran.
Eh, Se llama atrazine en inglés y en español lo van a conseguir como atracine, atracina, atracin, atracin, y que está comprobado que puede cambiar el género en los animales, así de fuertes. El ser humano está jugando a ser Dios. Y hay otros herbicidas y pesticidas más letales que se están utilizando también para fumigarnos y para fumigar las plantas. Miren, el caos, es decir, la destrucción de este planeta no viene de Dios, ni tampoco es natural. Es decir, la ley de la causa y el efecto en la cual toda causa debe de tener una razón y explicación con hechos y fundamentos. Ahora, no, el cambio climático es artificial. La hambruna es artificial. Dios creó al planeta, a todo el universo y a este planeta Tierra con toda la capacidad de subsistir guerras, destrucción y el paso del tiempo con el deterioro por causa del pecado. Ok, aún así podemos contemplar en la naturaleza el poder creador del Dios del cielo, en los árboles, en los pajarillos, en el agua, en todo lo que nos rodea, los elementos naturales, todo podemos ver qué poder tan grande tuvo Dios, incluso en la creación del ser humano. Cuando creó al hombre, lo creó de tan vital, tan fuerte, de una complexión fuerte y también formal y con belleza y con inteligencia. Y al paso del tiempo, el mismo pecado ha ido deteriorando al ser humano, que Satanás ha logrado controlar por medio de la inteligencia artificial y destruir la inteligencia natural. Entonces, todo este caos que estamos viviendo es provocado por los hijos de Satanás. Y podemos ver que solamente hay dos tipos de hijos, los de Dios del cielo, de los 10 mandamientos, y los hijos del diablo. Está en 1 Juan capítulo 3, ahí nos podemos dar cuenta. Entonces, todos estos hijos del mal que sirven al enemigo y que finalmente van a ser destruidos, porque ese es lo único que puede retribuirle Satanás al final de la historia, matarlos, como hizo con la tercera parte de los ángeles. Y saben una cosa, aún sabiendo, por ejemplo, los masones, los jesuitas, los satanistas, los líderes mundiales que pertenecen a diversas sectas satánicas y que llevan a cabo rituales donde sacrifican niños, doncellas, de todo. ¿Ustedes creen que ellos no saben lo que les espera? Sí lo saben. ¿Y cómo es que siguen al que los va a destruir? Es impresionante el hipnotismo que Satanás ha ejercido, y lo dice Pablo en la apostasía Galacia: oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién los hipnotizó? Para creer que hay otro evangelio, y no es que haya otro, es que lo han pervertido. Entonces Satanás ha logrado influenciar tanto a los... ¿Cómo es posible que los ángeles caídos aún no le tengan odio a Satanás por el daño que les causó? ¿Qué poder tiene Satanás para dominarlos y someterlos hasta el día de hoy? ¿Y cómo es que los seres humanos, los brujos saben, los videntes saben, los masones lo saben, lo que les espera? Y es impresionante cómo lo que menciona aquí mi hermano, que dice que aún los cristianos y los asociación religiosa, los adventistas ARs, ¿cómo es posible que aún mostrándole las evidencias rechacen este mensaje? Con un escrito está. Bueno, es que tendrían que renunciar
a su estado de confort, a su economía, a sus propiedades. ¿Recuerdan la misma actitud del príncipe rico? Esa es la misma actitud que domina hoy, que prevalece hoy en el mundo cristiano. Y el príncipe rico creía en Jehová, creía en Dios, y aún reconoció que Jesucristo tenía un tremendo don. Por eso se acercó a él. Pero finalmente decidió por este mundo, sabiendo que lo material es perecedero. Y Jesús le ofreció ser discípulo. Y qué osadía rechazar ese gran privilegio de pertenecer a los 12, a los discípulos. Pues bueno, cada personaje que aparece en la historia de la Biblia representa el tipo de persona, de mentalidad y decisiones que se van a tomar. Y podemos no terminar ahora. Podríamos hablar de Acab, un líder de la iglesia de Dios que se unió con la ramera. Podemos hablar de Balaam, quien fue casi nada, profeta de Jehová, profeta, sabiendo y conociendo los caminos de la salvación, la vida eterna que le estaba esperando. ¿Y qué decidió él? Lo terrenal. Es decir, la gente está tan hipnotizada que prefiere complacer su estado temporal antes que cambiar para un estado eterno. ¿Cómo puedes explicar esto? ¿Habrá mente, habrá palabras humanas que puedan describir? Bueno, entre estos grupos de sostén propio, independientes, que somos ingobernables, también hay apostasía. Y también se cuecen habas. Porque va a haber muchos que preferirán quedarse en este mundo por causa de sus propiedades, por causa de sus intereses personales, por causa de sentimientos que los ligan a sus familiares, que solamente van a confiarse en una frase muy común. Oh, Dios conoce los sentimientos, Dios conoce los corazones, Él va a entender. Y se conforman con esa idea y que después de todo no van a ser destruidos. Y habrá algunos que puedan pensar, total, nuestra destrucción va a ser rápida. Que al cabo que nos dicen que el infierno no va a arder tantos siglos, pues que me desaparezcan y ya. ¿Es en serio esto? Sí, sí lo es. Y saben, la mayoría está dependiendo de sus sentimientos, sus emociones las convierten tan sutiles que ponen a un lado la realidad que es incómoda. La realidad es incómoda. La realidad trae incluso preocupación y cambios, los cuales no todos están dispuestos a hacer. Muchos se van a perder por los lazos familiares. Y eso lo dice la inspiración. Que porque el marido no sale de la ciudad, que porque los hijos no salen, que porque la esposa o la mamá no salen. Oh, Dios conoce los corazones, no creo que sea tan cruel y viole el 6º mandamiento que él escribió. Oh, si tan solo conocieran un poquito del carácter de Jehová y pudiéramos ver el verdadero carácter tan perfecto, lleno de amor, de un Dios paciente que no le gustaría contaminar el cielo con una mente pervertida o confiada en los sentimientos más que en los principios. Ok, Dios es amor, pero Él no viene destruyendo a nadie, es su presencia. El mortal, en la práctica del pecado y sin arrepentimiento, no puede resistir su presencia, y se lo dijo a Moisés. No hay mortal que pueda resistir mi presencia.
Y eso es. Entonces, por eso Primera de Juan dice, cuando Cristo venga a las nubes de los cielos, seremos semejantes a Él. ¿Seremos? Se está refiriendo a los redimidos, a los que lograron ser aprobados, con corazones puros, manos limpias, y que deseaban solo ir al cielo y no tenían otro pensamiento más que ir al cielo y renunciar a todo lo terrenal. A eso se está refiriendo, seremos como Él es. O sea, ya entonces, esos redimidos que lograron ser aprobados y que sus nombres prevalecieron en el libro de la vida, podrán mirar cara a cara a aquel Rey de reyes y Señor de señores, sin temor a ser disueltos o deshechos con su presencia. Mientras los malos querrán, clamarán, tráganos tierra, cae sobre nosotros piedra, roca. Pero la muerte huirá de ellos, porque la muerte fue vencida en la cruz por aquel que vive para siempre. Y ese es el destino que cada quien va a elegir, y Dios no va a llevar a gente a sufrir allá. Dios no quiere ver a nadie sufrir. Solamente irán aquellos que se gozaron en el amor de Cristo, en su pasión, en su fe y obras, que siguieron las huellas de Jesucristo. Solamente irán los redimidos que se gozaban en los himnos de adoración, en los temas de reflexión, para poder comprender que el fin está cerca y que la pecaminosidad mata el alma, destruye el cuerpo, y solamente a esos va a llevar. Oh, pero Dios va a transformarnos, sí, pero solo el carácter no. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido antes del cierre de la gracia. Así que no hay que ser tardos, lentos o ser movidos por sentimientos, porque esta guerra se pelea con principios y se pelea de rodillas ante el Eterno, y se desea y se anhela en aquel día verlo cara a cara. Sin embargo, no confiarse de que ya uno es digno. Nunca, ese va a ser la trampa. Así que, hermanos, estamos ante una inminente destrucción. El fin está cerca, pero es el ser humano, Satanás, a través del hombre de pecado y el que practica el pecado también, quien está destruyendo el planeta, quien está provocando la crisis mundial predicha, guerras, hambre, hambruna. Por eso lo dijo Jesús en Mateo 24, pero no porque Él lo enviaría. No porque Él lo enviaría, porque Él permitiría, porque ya basta. Como cuando dijo antes del diluvio, me arrepiento de haber creado al hombre. Todo designio de ellos es hacer el mal. Me arrepiento. Y Dios tiene que actuar. ¿Por qué? Porque si no actúa, su pueblo va a desaparecer. Y no va a permitirlo. Así que, conmigo o sin mí, prefiero que sea conmigo, con nosotros, en este caso. Reflexionemos en este tema. Un día vamos a decir, pude haber hecho más y no lo logré. Y va a ser demasiado tarde. Va a ser terrible. El ay y el crujir de dientes no podrá evitarse. Aquel Dios justo, lleno de amor, se levantará de su trono de justicia. Y no habrá mezcla de compasión e ira. Un Dios ofendido se levantará de su trono y dirá, consumado es. El que es santo, santifíquese, el que es sucio, sígase ensuciando. Ya no podrá entrar. Gloria a Dios. Gracias, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado, hermanos. ¿Algún Feliz otro sábado, comentario, hermanitos. hermanos? ¿Algún otro comentario? Muy completo todo, hermano. Pues estoy de acuerdo en la educación, hermano, en que pues nuestros hijos se empiezan a desviar desde mandarlos desde la primaria
Mis niños casi no van a la escuela, por eso tengo problemas aquí, pero trato de no mandarlos. Una vez le pedí el favor al hermano Carlos, él se va a acordar de mí, y le dije que me habían denunciado en el DIF por meter a mi hija a la secundaria. Y él me invitó muy, muy amablemente en irme para allá, para Guerrero. Soy de Nuevo León. Y no, la verdad no me fui. Seguimos acá en Nuevo León. Y arreglé en la escuela no mandarla todos los días, la mandaba un día por semana, porque según yo trabajaba afuera, y no podía mandarla. Ahorita mi hija no está, ya salió de la secundaria, eso fue hace 3 años. Y ella quería seguir la preparatoria, insistimos en que no, y bendito Dios, está estudiando medicina natural en la casa, y ya se le quitó todo esa ansiedad de salirse a estudiar al mundo. Y de acuerdo con todo lo que dice el hermano Carlos, estamos en los tiempos solemnes, y como dijo usted, hermano, mene mene tekel uparisin, fue un sueño que yo tuve hace varios años. Cuando desperté con esas palabras en mi boca, mene mene tekel uparisin. No sé si el Señor me las dijo a mí, pero sí me decayó un poco el espíritu, me puso a pensar mucho, pero trato de mantenerme en el camino, hermano. Bendito sea Dios, gloria a Dios, y gracias por sus palabras, hermanos. Amén, hermano. Pues yo creo que son amonestaciones, hermano, hay que tomarlas para bien, como cuando dice, como cuando un padre reprende a su hijo, ¿no? Entonces son amonestaciones y oportunidades. Hay que aprovecharlas, y qué bueno lo de la escuela, porque no todo el mundo tiene el valor de hacerlo. Deberíamos de hacerlo. Es un peligro mandarlo a esas escuelas. Yo estudié mucho tiempo en esas escuelas y realmente ha cambiado. No era tan buena y hoy es menos buena. Hoy día la perversión es absoluta. Entonces sí hay que protegerlos y no hay otra manera. El tiempo es corto y efectivamente el Estado nos puede quitar a nuestros hijos si se entera que uno está realmente quitándolos. Absolutamente. Hay que mantenerlos estudiando alguna cosa para que no se vea. Sí, así es. No son tus hijos, entonces pues el Estado se los ha adjudicado y pues hay que tener cuidado en la educación. Y pues es tiempo de preparación, así es que trabajemos. ¿Algún otro comentario, hermana Marta? Gracias, Sí, hermano, por... Exactamente. Perdón. Gracias, Hable, hermano, por despertar nuestras conciencias en la salud, en el mundo que nos atrae. Debemos despertar nuestras conciencias, no caer, a no dejar que nos lleve el mundo en sus prácticas. Y muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que... Gracias, hermano, por esta prédica, y para que nos ayuden a despertar nuestras conciencias, porque realmente dormimos y no nos damos cuenta. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Amén. Gracias a Dios. Hermana Marta, ahora sí. Sí. El himno número 203 de nuestros signarios, 203, hoy llega a mis oídos, ¿verdad?